Hay algo esta semana que deja de sostenerse. Algo que parecía estable puede mostrar su grieta. El eclipse del día 3 no viene a asustar, viene a revelar. Y cuando la verdad se revela, ya no se puede ignorar. Si has sentido que algo en tu vida está cambiando en silencio, quédate, porque esta noche vamos a mirar de frente lo que se mueve. Estos hechizos y tarot de medianoche, tarot nocturno. Soy Marisa, esta es la energía del 28 de febrero al 6 de marzo del 2026. Vamos a descubrir juntos lo que la noche quiere mostrarte. La energía de esta semana es intensa, el eclipse actúa como un foco de luz en la sombra, lo que estaba oculto puede salir a la luz, lo que estaba débil puede ceder, lo que es verdadero se fortalece. No es caos, es revelación. Pueden activarse conversaciones pendientes, cierres emocionales, decisiones que ya no pueden aplazarse, recuerdos que regresan para ser comprendidos. Además, estamos en transición hacia el cambio de estación, hacia la primavera, Ostara. Y antes de florecer, la naturaleza limpia. Esta semana tiene esa misma vibración. No fuerces, observa que se está moviendo y pregúntate qué ya no encaja contigo, que debes de dejar de soltar. Antes de abrir las cartas, cierra los ojos un instante y haz tu pregunta en silencio. Permite que el sonido de esta campana limpie tu energía. Respira profundo y abre tu mente a lo que va a revelarse. El fuego puede sentirse confrontado. Algo que querías controlar puede cambiar. Evita reaccionar desde el orgullo. Si algo se rompe, tal vez ya estaba debilitado. El agua puede sentir emociones intensas, sueños reveladores, intuición elevada. Lo que emerge quiere ser liberado. No lo reprimas. El aire puede sentir revelaciones mentales, palabras que cambian de escenario. Habla con conciencia. Esta semana las palabras tienen peso. La tierra, revisión de estructuras, trabajo, economía, compromisos. No es pérdida, es reajuste estratégico. Ahora abrimos el mensaje colectivo de la semana. Vamos a ver lo que el espíritu quiere mostrarte. La primera carta, paje de pentáculos, de oros. El 10, la segunda, el 10 de copas. La tercera, el 2 de espadas. Y la cuarta carta, el emperador. Bueno, es una semana donde te dicen aquí momento para no impacientarse, momento para empezar a reorganizarnos, empezar a poner control un poquito en nuestra vida, sobre todo temas pendientes, como decía al principio. Es un momento de reajuste, pero sí te dicen de ir buscando poco a poco el equilibrio, de ir reorganizándonos, de ir no forzar situaciones, sino más bien mirar todo eso que debemos de reajustar a nivel emocional también y a nivel también terrenal, sobre todo cosas que hemos querido realizar, que hemos dejado pendientes, ir poco a poco retomándolas, pero haciéndolo con conciencia, con tranquilidad y conectando con nuestras emociones. Todo eso que ya sientas que no te pertenece, debes de soltarlo. No es una semana para forzar cosas. También no es una semana para tomar decisiones así a la primera, ¿vale? Es una semana más bien para analizar las cosas con tranquilidad y no dejarnos llevar por un poco de caos que podamos tener algunos a la hora, sobre todo cuando tengáis que tomar alguna decisión importante. Va a ser una semana importante de reorganizar todo lo que teníamos pendientes, ponernos en marcha con eso, ir poco a poco, temas emocionales, ¿vale? Temas con la familia, nuevos comienzos y también una semana para proyectos, empezar a ver qué cosas conectan con nosotros, qué proyectos queremos
o hemos dejado ahí un poquito postergados, retomarlos, ir ordenándolos de a poco y no dejarnos llevar por el estrés. Sobre todo si sientes que puedas tener la mente un poco nublada, para muchos, no tomes decisiones precipitadas. Más bien, tómate un tiempo para conectar contigo con la calma. Ahora sí, vamos a ver lo que el espíritu te quiere mostrar, signo por signo. Aries, para ti va a ser una semana donde las decisiones van a ser importantes, ¿vale? No evites sobre todo esas decisiones que tengas pendientes. Vamos a ver las cartas que te van a acompañar. Te sale el as de espadas, el 4 de bastos, el 10 de copas. Aries, una semana, como te decía, para tomar decisiones importantes, no postergar. Sí que nos pueda costar un poco, ¿vale? Porque estas decisiones es como que nos cueste, como tomar acción a la hora de querer avanzar con algo, pero te dicen que te van a traer más bien situaciones positivas. Va a ser un buen momento para conectar con la familia, para celebrar y soltar todo eso que te está generando más bien caos. Sobre todo eso que no te deja a ti avanzar. Te dice, va una semana para que tomes decisiones, aunque te cuesten, porque luego esas decisiones te van a traer felicidad. Tauro, va a ser una semana para ajustar acuerdos antes de que se tensen. Vamos a ver las cartas, Tauros, que te van a estar acompañando esta semana. As de espadas, 4 de bastos y 2 de bastos. Tauro, va a ser una semana, como te decía, reajustar asuntos pendientes, acuerdos, tomar decisiones importantes, sin no postergar, pero sí que te dice una semana también para que no evites todo eso, porque aquí te están diciendo que esto lo que te va a traer a ti es sentirte como mucho más ligero, sentirte que por fin te has quitado un gran peso de encima. No postergues decisiones, no las evites, enfréntalas y sobre todo es una buena semana para ir planeando poco a poco para el futuro. Géminis, va a ser una semana para conversaciones claves para ti, temas que se van a estar aclarando, ¿vale? Vamos a ver las cartas que te acompañan, Géminis, esta semana. 7 de espadas, 8 de bastos y 9 de copas. Géminis, como te decía, momento donde vienen cambios, momentos donde llegan comunicaciones importantes, situaciones imprevistas. Te dicen aquí que no huyas de esas situaciones, más bien te van a traer mejoras. Veo también momentos para compartir y donde vas a empezar a encontrar tu felicidad, sobre todo en esas conversaciones que podamos estar pensando o sintiendo. Vámonos a postergarlas porque esto nos pueda causar alguna preocupación. Más bien te dicen que no, que más bien aquí es como que las cosas empiezan a avanzar, ¿vale? A tu favor. Cáncer, va a ser una semana para cierres emocionales profundo. Confía en tu intuición. Vamos a ver, Cáncer, las cartas que te van a acompañar esta semana. ¿Qué te quiere mostrar el espíritu? El as de espadas, 4 de bastos y el caballo de oros. Cáncer, va a ser una semana, como te decía, cierres profundos, que confíes en tu intuición, una semana donde vas a tener que tomar decisiones importantes, puede que te notes un poco forzado a tomar esos cambios, esas decisiones, pero también te dicen aquí que eso te va a traer más bien a ti claridad y estabilidad. También vamos a poder ir poco a poco viendo soluciones a pequeñas dificultades, sobre todo que no te generaban a ti satisfacción. Esto puede ser con la familia, con amistades y un poco la energía nos va a estar invitando, Cáncer, a salir un poquito de esa zona de confort, ¿vale? Leo, para ti esta semana
Va a ser importante que escuches, ¿vale? Escuchar será tu mayor fortaleza esta semana. Vamos a ver lo que el espíritu te quiere mostrar. As de espadas, 4 de bastos y el 6 de oros. Leo, una semana donde deberás tomar decisiones importantes con respecto a la familia, con respecto a temas que tienen que ver con lo terrenal, en la economía también, y con temas que tienen que ver con lo laboral. Va a ser una semana para ti importante, una semana también para que tengas en cuenta las opiniones de los demás antes de tomar estas decisiones. No te precipites a lanzarte sin tener en cuenta a los demás, ¿vale? Como te decía, Leo, momento de escuchar. Eso será tu mayor fortaleza y también te llegan propuestas. Virgo, momento para que ordenes un poco tu entorno. Eso también traerá claridad y orden a tu mente. Virgo, vamos a ver lo que te muestra el espíritu a través de las cartas. Te sale la estrella, la rueda de la fortuna y el 5 de bastos. Virgo, va a ser una semana importante de reajustes, una semana para que sueltes la lucha, las confrontaciones con los demás, no fuerces las cosas, déjate llevar, y una semana para que te adaptes a los cambios. Te llegan situaciones que van a ser positivas y que te van a hacer reconectar con tu espíritu, ver las cosas desde un punto de vista distinto, pero también va a estar en ti el de soltar luchas, sobre todo el querer forzar situaciones. Una semana sí que te dicen que te esfuerces, ¿vale? Que te esfuerces por dar lo mejor de ti, que pongas lo mejor, y una semana también donde te invitan aquí a hacer algún tipo de limpieza, como te decía, ordenar tu entorno, te va a traer claridad mental, pero también a nivel físico te va a ayudar mucho. Momento de cuidar tu cuerpo. Libra, vas a tener una semana para temas que tienen que ver con las relaciones. Te dicen aquí relación que se redefine. Vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu, Libra, a través de las cartas. Te sale la carta de la luna, la carta del carro y el paje de bastos, Libra. Va a ser una semana donde vas a tener un poco de dudas, miedos. Va a ser una semana, como te decía, para mirar bien en ti, ver qué es realmente lo que tú quieres a nivel de relaciones sentimentales, a nivel de relación contigo mismo, ¿vale? Te están diciendo aquí, confía en tu intuición, confía en ti, avanza y sobre todo te vienen nuevos comienzos. Hay cambios importantes en temas de relaciones, también cambios que se van a presentar en lo laboral y en actividades. Dejas atrás los miedos, pero sí que puedas estar a principio de semana Libra un poco con dudas, con temor a dar un paso, con una lucha interna. Te dice evita eso y toma acción. Sigue hacia adelante, confía porque las cosas van a estar bien. Dejas atrás esas dudas. Escorpio, para ti va a ser una semana de transformación interna muy importante. Lo vas a notar bastante. Una semana de cierres. Vamos a ver, Escorpio, qué te muestra el espíritu a través de las cartas. Te sale la carta del ermitaño, el 5 de espadas y el 7 de espadas. Escorpio, una semana donde vas a estar viendo cómo avanzar, cómo salir de situaciones importantes, queriendo dejar atrás limitaciones. Sí que veo aquí personas, veo también temas aquí que no te venían agradando, personas que se te venían más bien interponiendo, pero también te están hablando de ti, de tus pensamientos negativos que te estaban jugando una mala pasada. Momento de cierre, momento de cambio importante, de una transformación importante para ti, Escorpio. También te está diciendo que busques dentro de ti esta semana la respuesta, porque vas a encontrar esa iluminación que necesitas para avanzar, para dejar atrás todas esas situaciones que te estaban pesando y más bien donde tú sentías que te ponían la zancadilla. Veo aquí que vas a encontrar
esas soluciones y veo un avance rápido a mitad de semana en adelante. Sagitario, semana donde vas a tener cambios de planes, donde vas a querer innovar, hacer cosas distintas. Vamos a ver lo que te muestra el espíritu. Te sale el 7 de copas, la carta del mundo, el 8 de oros. Sagitario, una semana donde la mente vamos a estar dándole vueltas a las cosas. Sobre todo te veo que recuperas la ilusión, planes, proyectos, temas de viajes. Aquí también te dicen temas de trabajo, cierres de ciclos, comunicaciones que van a ser importantes. Una semana, Sagitario, donde te veo que empieza suave, pero después, a partir del martes en adelante, hay cambios importantes para ti que te van a estar activando. Veo comunicaciones con el extranjero, también temas pendientes con el extranjero para algunos, que está hablando de viajes, proyectos, alcanzas victorias y sobre todo una semana de bastante esfuerzo. Te veo que te vas a estar centrando en eso que conecta contigo. Capricornio, momento para buscar reestructura y sobre todo estar pendiente de las situaciones importantes que requieran responsabilidades. Vamos a ver, Capricornio, lo que te muestra el espíritu en esta semana. Te sale la carta de la estrella, te sale aquí la carta, la rueda de la fortuna y el 2 el 2 de espadas. Capricornio, como te decía, reestructura, responsabilidad, una semana donde hay cosas nuevas para ti, conectas desde una perspectiva distinta con ciertas situaciones, pero sí que podamos estar un poco con estrés. Te veo aquí con tensión. Te dice que aflojes esa tensión, que fluyas. Va a ser una semana para que busques un poco el equilibrio en todo lo que hagas y no quieras forzar las cosas. Sí es momento de reorganizarte, pero de forma no tan estructurada, no tan exigente, sino más bien fluyendo con las situaciones que se den. No es un buen momento, Capricornio, para tomar decisiones importantes. Te dice que conectes con la intuición. Llegan cambios y situaciones nuevas, Capricornio, que más bien te van a traer el soltar esas estructuras internas. Acuario, vamos a tener una semana donde llega información inesperada, llegan situaciones inesperadas, comunicación. Te dicen aquí, Acuario, que analices antes de actuar. ¿Vale? No es un buen momento para tomar situaciones a la ligera y precipitarnos. Analicemos las cosas. Vamos a ver, Acuario, lo que te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. Te sale la justicia, el caballo de espadas y el 4 de bastos. Como te decía, llegan situaciones y comunicaciones con las que no contabas, que te pueden pillar desprevenido. Va a ser una semana para que no actúes por impulso, una semana para que te tomes las cosas con calma, sobre todo analices con tranquilidad y busques un poco el equilibrio. Te dicen que vas a tener apoyo y que vas a poder contar con otras personas. Hay situaciones que se van a ir poco a poco aclarando, ¿vale? Pero sí que te dicen aquí esas situaciones que te llegan inesperadas te pueden generar un poquito de malestar, de sentirnos que estamos viviendo algún tipo de injusticia, y lo que te está pidiendo el espíritu es buscar el equilibrio y mirar las cosas positivas que tienes, empezar a salir un poco de esa zona de confort buscando el equilibrio, no precipitarse. Piscis, una semana donde vas a tener señales claras, una semana para que prestes atención a tus sueños y a tu intuición, porque vas a estar en una etapa de tu vida, Piscis, con mucha sensibilidad. La primera carta que te ha querido salir es la reina de espadas, el paje de oros y te sale el 10 de espadas. Finalizas un ciclo de sufrimiento, pero también te dicen aquí, Piscis, tu mente va a estar muy activa, vas a tener las cosas más claras,
va a ser una buena semana para que utilices esas señales, eso que viene de tu interior, para tomar decisiones importantes y avanzar con todo lo que teníamos pendiente. También con proyectos nuevos que quieras realizar, porque te van a traer el salir de una situación difícil, el dejar atrás una situación donde estábamos como en un pozo y no veíamos con claridad. ¿Vale? Te veo avance, te veo estabilidad, una semana que trae señales importantes para ti. Te dice aquí, Piscis cierra ciclos y viene una temporada para ti más bien donde te vas a estar sintiendo con una energía distinta, con mucha más empoderación. Y bien, vamos a ver esta semana. No es para atraer, ¿vale? Es para cerrar con conciencia, dejar atrás cosas que ya sentimos que venimos arrastrando. Es una semana donde debemos de soltar. Vamos a necesitar una vela morada, un vaso con agua, un papel pequeño. Escribe aquello que sabes que ya cumplió su ciclo para ti, que ya no lo necesitas, que más bien te está generando una carga. Eso que quieres dejar ir. Y escríbelo desde el agradecimiento, agradeciendo eso que ya te ha aportado y ese aprendizaje. Enciende la vela, sostén el papel y di: Espíritu, si esto ya terminó mi camino, permite que se libere en armonía. Agradezco lo aprendido y dejo ir con respeto. Quema el papel en la llama con cuidado y observa cómo se convierte en ceniza. Después, deja que las cenizas se las lleve el viento o entrégalas al agua. Las puedes arrojar en un río para que corra, agradecer por ese aprendizaje, o simplemente en el grifo, o llevarlas a la tierra y enterrarlas para que se transmuten, para que sean transmutadas. La tierra pues te va a ayudar. Ahora dar las gracias. El agua del vaso también puedes ofrecerla a la tierra o vaciarla con intención de limpieza. Cierra con respeto. Es abrir con conciencia. Lo que se mueve esta semana no es caos, es ajuste. Lo que se revela no es para dañarte, es para alinearte. Gracias por estar en este espacio de medianoche. Si quieres profundizar en magia y rituales, visita el canal de Magia con Marisa. Y si deseas una consulta más personal, tienes la web en la descripción. También tienes mi número de WhatsApp al que me puedes mandar un mensaje de texto. Nos vemos en el próximo sábado a las 23:30, hora de España. Hasta entonces, escucha tu intuición, porque ella siempre susurra antes de que la vida grite.